Desde nuestros estudios en Washington, Poder Latino. Bienvenidos a Poder Latino, una semana más. Hoy nos vamos a fijar en lo que algunos analistas han calificado como el principal problema que tiene América Latina. ¿Se imaginan de qué país estoy hablando? Venezuela enfrenta una crisis humanitaria, política, económica, de dimensiones poliédricas que ha llevado a la calle a centenares de miles de personas, no solo en Caracas, en muchas ciudades de este país caribeño. Un país que, por lo general, lo describen como un país alegre, pero que, a pesar de esa alegría, a pesar del optimismo que respira su gente, el futuro es bien oscuro, bien negro. El chavismo no está dando las soluciones que muchos quieren y en lo que van de protestas ya hay casi una treintena de muertos, alrededor de 400 heridos y una situación dramática. Ese drama preocupa a países de América Latina, también Estados Unidos y más allá de este continente. La crisis venezolana escapa fronteras. El país se ha convertido en una preocupación para la región y tanto el Congreso de Estados Unidos y la administración de Trump han tomado una posición frontal contra el régimen de Maduro. Venezuela vive una situación económica catastrófica. El país tiene una inflación del 800% y según la encuesta sobre condiciones de vida o ENCOVI, en Venezuela más del 80% de la población vive bajo el índice de pobreza. A finales de marzo, el Tribunal Supremo de Justicia publicó una sentencia desconociendo la inmunidad de diputados opositores al gobierno y declaró que el tribunal asumiría facultades de la Asamblea Nacional. Esto desató una ola de protestas en todo el país. Por más de un mes, los venezolanos han estado en las calles denunciando lo que ellos han llamado un autogolpe de Estado del gobierno de Nicolás Maduro. Las fuerzas del Estado han optado por reprimir brutalmente a los manifestantes. Hasta el momento se sabe que cerca de 30 personas han sido asesinadas, más de 400 han sido heridas y centenares detenidas. La situación venezolana ha sido tema permanente de discusión en la OEA, lo que llevó al gobierno a retirarse de la organización. Nicolás Maduro ha optado por la radicalización. Y tengo el orgullo de decir que como presidente de la República, en uso de mis atribuciones exclusivas, tomé la decisión de retirar nuestra patria de la OEA, de liberar nuestra patria del intervencionismo. La comunidad internacional ha expresado a través de diferentes vías su profunda preocupación por la crisis venezolana. Hoy en Poder Latino discutiremos cuál es el alcance que tendrá la participación internacional en la solución de la crisis y qué se puede esperar en los próximos meses. Estos son los datos, la radiografía. Seguramente nos quedamos muy cortos por ese drama que viven y que lo que estamos viendo ahora es la violencia en las calles, pero el drama humano del acceso a medicinas, el acceso a alimentos, la situación de exilio forzado, porque muchos buscan un futuro mejor para ellos o para sus hijos fuera de Venezuela, está dejando el país raquítico de mentes que pueden ayudar cuando la situación cambie a recuperarse. Hoy vamos a analizar esa situación con una perspectiva internacional, desde Estados Unidos, pero también desde el continente, cómo los países pueden ayudar y pueden seguir poniendo presión. ¿Es contraproducente? ¿Es compatible esta presión con las ganas de ayudar? Antes de iniciar nuestro panel, permítame saludar a alguien que está muy pendiente de América Latina desde uno de los centros de pensamiento más relevantes de Washington. Ella es Cynthia Arnson, es la directora para el área de América Latina del Centro de Pensamiento de Wilson Center. Cynthia, gracias por acompañarnos hoy domingo aquí en Poder Latino. Muy buenos días. Me gustaría comenzar preguntándote por esa atención internacional. Hemos visto que la situación se ha recrudecido y vemos también que los países le están poniendo especial atención a la vez que prudencia para que la crisis de violencia que se está produciendo en las calles no sea creciente. ¿La atención de los países es hoy diferente?
Esta vez, bueno, yo creo que la crisis en Venezuela es cada vez más profunda, hay más hambre, más manifestaciones, la gente durante el último mes no ha parado de ponerse en la calle con muchos muertos, gente capturada, presa y presos políticos. Entonces se ve de una forma mucho más clara la movilización de la sociedad, pero también las medidas autoritarias por parte del gobierno de Maduro, comenzando con los decretos de la Corte Suprema, la decisión de acabar con la Asamblea Legislativa y una serie de cosas, deshabilitar al principal candidato presidencial en los años pasados, Enrique Capriles. O sea, unas medidas que muestran la naturaleza de ese régimen y es muy difícil no responder al deterioro que existe en el país. Ese rol de los países, de la comunidad internacional, ¿hasta dónde llega? ¿Cuál es el alcance que tiene? El alcance de cierta medida es limitado, pero es importante. Yo creo que el régimen venezolano ha llegado a su momento más aislado desde la toma de poder de Hugo Chávez o la elección de Hugo Chávez en el 98. El aislamiento es profundo. Hay muchos países de la región, Estados Unidos incluso, que están diciendo que habría que llamar a elecciones libres, liberar a los presos políticos, o sea, hay más unidad. Pero la verdad es que la presión internacional en sí mismo no tiene la capacidad de forzar un cambio en el régimen. El cambio tendría que venir desde adentro, pero yo creo que el aislamiento del gobierno de Nicolás Maduro es algo que marca una diferencia con el pasado. Una de las consecuencias más destacadas de la presión internacional, especialmente en la sede del organismo hemisférico Organización de Estados Americanos, ha sido la de llamar por una mayoría absoluta de los miembros que forman parte de ese Consejo Permanente de la OEA a una reunión de cancilleres. Esta es una reunión en la que se reúnen precisamente los ministros de Relaciones Exteriores de los países de América Latina y lo que quieren es evaluar la situación en Venezuela. ¿Puede ser contraproducente que Venezuela haya decidido retirarse de este foro en el que se tiene que dialogar y en el que se podrían encontrar soluciones? Depende de en qué forma viene la presión internacional. Cortar las ventas de petróleo, por ejemplo, de mi manera de ver, sería muy contraproducente, pero mantener esa presión, esa demanda para un retorno a la democracia, a respetar a los derechos humanos, a no matar, estos mensajes son muy importantes y yo creo que además anima a la oposición. Ahora muchos dicen que no es oposición contra el gobierno de Maduro, sino toda una sociedad que está contra el régimen, y yo creo que es una caracterización que tiene bastante razón. El 20 de enero hubo un cambio en Estados Unidos, un cambio de presidente. Sabemos que la política de Barack Obama fue la de prudencia, a la vez que contundencia con sanciones, pero no dar excusas al gobierno de Nicolás Maduro ni al de Hugo Chávez antes para que tuvieran el argumento frente a sus seguidores de identificar a un enemigo en el exterior. Pero Donald Trump ha ido más allá. Donald Trump se ha reunido con Lilian Tintori, por ejemplo, mantiene contactos con líderes de América Latina en la que mencionan específicamente la crisis de Venezuela. Incluso ha dicho que es un desastre. ¿Qué tenemos que esperar de este cambio de presidencia respecto de la posición de Estados Unidos con Venezuela?
Bueno, ojalá se mantenga ese tipo de presión, de pronunciamientos muy claros. Hoy en día el Senado de Estados Unidos, de manera bipartidista, emitió un proyecto de ley que tiene pues una serie de medidas, no solamente el fortalecimiento de sanciones, sino el ofrecimiento de ayuda humanitaria y un llamado a la administración Trump de seguir buscando soluciones junto con otros socios en América Latina. Yo creo que las medidas unilaterales no sirven para mucho. Obviamente hay gente que viola los derechos humanos, que están involucrados en el narcotráfico y nadie puede criticar las sanciones y el congelamiento de los bienes y las cuentas bancarias de estas personas. Pero en la medida que la administración Trump esté visto como un actor unilateral, aislado del resto del continente, yo creo que se va a perder un poco de la fuerza del mensaje unificado que está dando la comunidad internacional en este momento. Y finalmente, señora Arnson, hablamos de las sanciones, que es lo que los gobiernos pueden utilizar como probablemente la última herramienta diplomática que hoy tienen. Imponer sanciones lo ha hecho Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump y también antes el de Barack Obama. ¿Las sanciones pueden ser contraproducentes para encontrar una salida dialogada a la crisis de Venezuela? Bueno, yo creo que es una crítica válida, pero el resultado, o sea, la alternativa es quedarse y no hacer nada. Yo creo que en un momento de una transición habría que buscar tal vez una salida suave para estas personas, pero las sanciones son cosas morales, tienen mucho dinero, centenares de millones de dólares que están en cuentas bancarias en Estados Unidos. Es francamente difícil decir que cualquier gobierno, no solo los Estados Unidos, no debería de actuar frente a esta realidad. Muchas gracias, Cynthia Arnson, que es la directora del programa para América Latina del Wilson Center. Nosotros continuamos este interesante debate hoy con dos analistas que nos acompañan ya en el estudio. Por un lado, Juan González. Él es asesor o vicepresidente, para ser exactos, vicepresidente de The Cohen Group y fue asesor del vicepresidente Joe Biden cuando estaba el gobierno de Barack Obama en la Casa Blanca. Gracias, Juan, por estar con nosotros. Gracias. Y Amapola Rizquez, que es representante de Voluntad Popular Internacional aquí en Washington. Trabajó de la mano de Leopoldo López cuando Leopoldo estaba en libertad, no era el considerado hoy preso político. Escuchamos ahora las declaraciones o lo que nos contaba Cynthia, hablando precisamente del alcance de la comunidad internacional. Y decía Arnson, es limitado. Juan, limitado, ¿hasta dónde puede llegar esa comunidad internacional, más allá de las sanciones? Pues la doctora Arnson tiene toda la razón, porque cuando nosotros estamos en el gobierno del presidente Barack Obama, vimos qué podíamos hacer para influir el proceso dentro del país de Venezuela. Reconocimos nuestros límites y en lo que nos enfocamos fue, número uno, eliminar la distracción de los temas domésticos. Entonces, no pelear con el gobierno para distraer. Número dos, trabajar de forma multilateral, reconociendo que un país solo no puede influir la dirección de otro, tiene que ser en conjunto. Y número tres, defender los derechos humanos y combatir la corrupción y el narcotráfico. Pero aún con esa estrategia, el límite es tal de que uno, pues, nunca íbamos a invadir Venezuela. No, es algo que nunca quería la oposición y nunca se iba a dar. Entonces, uno tiene mucho límite en qué puede enforzar a un presidente o a una, que yo diría en este momento es un dictador, a tomar una decisión. Paula.
Entiendo que digan que es limitado y yo creo que los venezolanos en ningún momento estamos buscando una injerencia directa, una invasión, como incluso lo ha mencionado el gobierno, pero sí hay mucho que se puede hacer. Un gran ejemplo de ello es lo que sucedió en la OEA y lo que ha venido sucediendo en la OEA en los últimos meses, que hay una acción conjunta, mancomunada de países de la región promoviendo la democracia y la violación de la Constitución en Venezuela. Entonces, sí es cierto, es limitado lo que pueden hacer muchos países, pero alzar la voz es importante. Ya no estamos en las mismas condiciones que estábamos hace 5 y hace 10 años, que todo el mundo permanecía silente ante lo que estaba sucediendo en Venezuela. Hoy en día tenemos muchísimos jefes de Estado, no solamente en la región, sino también en Europa, que están alzando su voz y pidiendo la restitución del orden democrático, porque yo creo que una de las cosas más importantes que han sucedido este último mes es poder agrupar a todos los países de la OEA en torno a la ruptura del orden constitucional. Eso es un hecho gravísimo y estamos completamente satisfechos con la respuesta que ha tenido la OEA al reconocerlo, porque estamos muy claros que este es un gobierno dictatorial. Hay que reconocer que el secretario general Luis Almagro ha demostrado un liderazgo regional. Después de 2 años de intentos por la Unión de Naciones Suramericanas de no buscar un diálogo viable, sino buscar estabilidad en el país. Yo creo que Almagro por primera vez fue el que abarcó el tema de la ruptura constitucional, como tú dijiste, y es algo que se tiene que reconocer. Eso y el gobierno mexicano, que han jugado un rol bastante importante para movilizar la acción de los cancilleres. Ustedes dos trabajaron con políticos, usted con Leopoldo López, usted con Joe Biden. Cuando usted estaba en el gobierno de Estados Unidos, señor González, uno conoce, la opinión pública conoce lo que se sabe, porque lo explican las partes, de esas conversaciones. Si bien es cierto que no hay un diálogo, porque no hay representaciones diplomáticas de primer nivel de Estados Unidos en Venezuela y de Venezuela en Estados Unidos, sí hay canales laterales para mantener ese diálogo. A veces me pregunto si, con la experiencia que usted tiene, y le pregunto directamente, ¿qué pedía a través de sus canales los miembros del régimen? Es decir, había diferencias, había peticiones personales de, oiga, yo les voy a colaborar, pero sáquenme de aquí porque no estoy de acuerdo con este gobierno. Voces en las que se expresaban cuestiones personales, incluso peticiones de exilio. Acépteme como exiliado político, a pesar de yo estar en el gobierno de Nicolás Maduro, yo le colaboro, pero salgo de Venezuela. El reto siempre fue saber cuáles eran las voces correctas, porque veían diferentes mensajes de diferentes partes, pero en las reuniones privadas, oficiales, siempre el gobierno venezolano del presidente Maduro pidió que respetáramos la soberanía venezolana. Pero tenemos que reconocer aquí que la legitimidad de un gobierno es una función de la habilidad de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos y los derechos internacionales humanitarios. Y eso es algo que ha perdido el gobierno en este momento. Nosotros hicimos todo intento para tratar de llevarlos a la mesa, para tener un diálogo verdadero. En nuestra opinión, yo creo que el gobierno venezolano solo quiso demorar y demorar. No estaba interesado en un diálogo en donde llegaban a acuerdos concretos el gobierno con la oposición. Incluso durante la inauguración de la presidenta Dilma Rousseff en enero, el vicepresidente Biden se le acercó al presidente Maduro para instarle una última vez que soltara a los presos políticos, que mejorara la situación en el país, tomara a veces decisiones políticas muy difíciles, pero para el bien de su gente. Y número 3, entrar en un diálogo verdadero. Y obviamente los venezolanos no... ¿Qué le dijo Maduro en esa conversación? ¿Usted estaba? Pues yo estuve ahí, de hecho yo estaba tratando de bloquear las cámaras que siempre estaban en ese momento. A la prensa, gracias. Así es. Pero la reunión la facilitó el presidente Mujica para tratar de facilitar diálogo entre los Estados Unidos y Venezuela. El vicepresidente Biden fue muy directo con él. El presidente Maduro pues instó que, número 1, que los Estados Unidos debería dejar de influir el precio del petróleo, que es algo que no lo puede influir ningún país. Número 2, que respetara la soberanía venezolana y que dejara de meterse en los asuntos internos del país y tratar de estabilizar a Venezuela, que
que no es lo que está pasando. Nosotros lo que está haciendo los Estados Unidos es tratar de llegar a un fin que le beneficie al pueblo venezolano, que ellos tengan la oportunidad de determinar su propio futuro, de no tener la escasez de medicinas, de comida, como dijiste. Pero desafortunadamente este gobierno no está interesado en eso. Una salida posible, Amapola o Juan, es ofrecerle una puerta de salida a los representantes del gobierno actual para que puedan salir de una manera, si se puede decir, airosa de esta situación catastrófica por la que pasa Venezuela. ¿Usted cree que esa sería la puerta que se podría abrir para que las cosas empezasen a cambiar? Sin duda alguna, más violencia, claro. Digamos, yo creo que la etapa del diálogo culminó. No fue productivo, no funcionó, podemos ver los resultados en este momento y sin duda estamos ahora en un momento de negociación. Y hemos visto cómo la fiscal Luis Ortega Díaz se ha puesto del lado de la Constitución, porque muchas veces dicen se puso del lado de la oposición. No. Se puso del lado de la Constitución al pedir y exigir que se respeten los derechos humanos de la gente que está protestando en este momento. La oposición ha sido muy clara y creo que distintos líderes lo han anunciado muchas veces. Nosotros les estamos pidiendo a ellos que por favor se manifiesten a favor de la Constitución, que dejen la represión, que se realicen elecciones inmediatamente, que se liberen a los presos políticos y que se respete la Asamblea Nacional. Claro, pero si no hay diálogo, como usted dice, ¿qué otro camino hay? Porque la ausencia de diálogo implica de una u otra manera violencia o sacar al gobierno por la fuerza, porque no hay voluntad de convocar elecciones y la única vía, a mi juicio, y me gustaría conocer su opinión, es entonces el diálogo, por mucho que hasta ahora haya fracasado. Nosotros nunca hemos estado en contra del diálogo, pero nosotros necesitamos un diálogo con condiciones, y lo hemos dicho muchas veces. No puede ser siempre en función de lo que el gobierno quiera y bajo sus términos y sus condiciones. Siempre nos hemos sentado en la mesa de diálogo, pero siempre nos terminan llevando al mismo lugar. De acuerdo, yo creo que también valdría la pena que, lo que tiene que hacer el gobierno de Maduro es tomar pasos para darle confianza a la oposición de que es un diálogo verdadero. Tiene que poner fecha para elecciones presidenciales de inmediata y comprometerse a seguirlas. Esa es la única forma de retornar la legitimidad al país, es a través de un proceso electoral. Lo que me preocupa, Gustavo, es que lo contrario de cuando murió Chávez y entró Maduro al país, nuestra evaluación era que las instituciones venezolanas todavía estaban lo suficientemente fuertes para prevenir violencia, una guerra civil, un impacto regional de gran escala, porque las instituciones todavía estaban ahí. En este momento no hay instituciones. La Corte Suprema le quitó toda la fuerza y poder a la Asamblea Nacional. Han tomado pasos para eliminar libertad de expresión. No existen instituciones viables en el país. Entonces, si el tema sigue escalando, si la violencia sigue empeorando, es algo que va a tener un impacto duradero, no solo para el país, pero para la región. Y eso nos debe interesar a todos. Es muy preocupante. Estamos en Poder Latino, hoy domingo, conversando con dos expertos sobre Venezuela. Esto es Poder Latino. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Seguimos en Poder Latino hoy con Amapola Rizquez, que es la representante del Partido Voluntad Popular Internacional en Washington, y con Juan González, vicepresidente de Cohen Group. Ambos expertos en Venezuela, conocedores de la región de América Latina. Estados Unidos, que se ha metido de una manera más activa que en la presidencia de Barack Obama. Con Donald Trump ha habido sanciones contundentes, pero ha habido gestos, que los gestos en política son muy valiosos. Por ejemplo, Donald Trump recibió a Lilian Tintori en la Casa Blanca. El secretario de Estado se ha manifestado, el Congreso ha hablado. Precisamente el Congreso ha hablado, y esta misma semana un grupo de legisladores republicanos y demócratas de ambos partidos se pusieron de acuerdo para impulsar una iniciativa legislativa en el que piden al gobierno de Donald Trump poner más presión en Venezuela,
destinan una serie de millones de dólares, 10 millones de dólares, para apoyar determinadas actividades, ofrecer medicinas, alimentos. Y le preguntábamos a uno de los líderes de ese grupo de legisladores, el senador Ben Cardin, que es un senador que es el vicepresidente de la Comisión de Exteriores del Senado de los Estados Unidos, ¿por qué Estados Unidos considera una amenaza para la seguridad nacional? Esta era su respuesta. En primer lugar, estamos presentando una acta comprensiva para lidiar con Venezuela. Incluye sanciones en contra de aquellos que están cometiendo estas violaciones de la ley internacional para que no puedan tomar ventaja de nuestro sistema de visitar o usar nuestro sistema bancario, pero también busca proveer ayuda humanitaria al pueblo de Venezuela, que está siendo herido por estas medidas represivas y por estos cambios. Queremos abrir a Venezuela, estamos apoyando los esfuerzos de la OEA para invocar la Carta para volver a los valores democráticos en Venezuela. Queremos que el gobierno respete las elecciones y que permita un sistema libre. Estamos usando sanciones, estamos usando la ayuda humanitaria y estamos usando las organizaciones internacionales para hacer que Venezuela vuelva a camino. Bueno, estas sanciones están orientadas a los individuos que violan la norma internacional para que no puedan hacer usufructo de su corrupción, ni usarlo para invertir en nuestro país o visitar nuestro país, para que haya restricciones sobre lo que pueden hacer. De nuevo, el esfuerzo aquí es cambiar lo que está sucediendo en Venezuela, para que los oficiales del gobierno respeten el derecho de todos los ciudadanos, respeten a los votantes de Venezuela. Venezuela está en nuestro hemisferio y nos enorgullecemos de tener gobiernos democráticos en nuestro hemisferio. Hasta hace poco Venezuela era uno de esos países. Vimos elecciones en Venezuela, el gobierno no ha respetado esas elecciones. Ha tratado de quitar el poder del Parlamento. Queremos que nuestro hemisferio tenga países que respeten los valores universales. Venezuela es un vecino y no está afectando solamente a los Estados Unidos y su seguridad, sino nuestra seguridad regional, algo que interesa mucho a los Estados Unidos. Bueno, estamos pidiéndole al presidente que se una a la OEA en la petición para que Venezuela regrese a los valores democráticos. Reconocemos que no se trata solamente de Venezuela. Hay gente que está dejando el país, afectando a los países vecinos. Tuvimos la oportunidad de encontrarnos con algunos líderes en Washington de esos países vecinos que nos han dicho los impactos que Venezuela tiene en la estabilidad de nuestro hemisferio. Es más que un país involucrado que está afectando a otros países en nuestro hemisferio. Está afectando a la seguridad estadounidense, sí. Le estamos pidiendo al presidente que se una en este fuerte esfuerzo con los Estados americanos para hacer que Venezuela vuelva a los valores democráticos. Ben Cardin, una de las voces más destacadas en cuestiones de política internacional como miembro de esa prestigiosa o relevante Comisión de Exteriores del Senado. Juan, ¿estos argumentos son convincentes? Pues el senador Cardin y el senador Rubio, que fueron los que iniciaron ese proyecto de ley, están tomando un paso muy importante de liderazgo en un tiempo muy importante. Y tienen el apoyo de senadores muy importantes como McCain, Durbin, son los más influyentes en el Senado, que reconocen de parte republicano y demócrata el nivel de alarma en el país. Yo creo que es algo muy importante, iniciativa que se debe aplaudir. También tenemos que reconocer totalmente que el presidente Trump se reunió con Lilian Tintori. Yo creo que eso es algo que da un mensaje muy importante. El secretario Tillerson ha hablado públicamente sobre la importancia de defender los derechos humanos y la ruptura democrática en el país. Pero lo que sí no estoy de acuerdo contigo, Gustavo, es que todo esto se inició en la administración Bush. Tengo que decir que hubo un cambio de política en donde comenzó Bush y después bajo Obama para fortalecer los esfuerzos del Departamento de Justicia y Tesoro para investigar esfuerzos de corrupción y de narcotráfico. Se hizo más para tratar de fortalecer a la OEA como un foro necesario para defender a la democracia. Sí, pero Obama no se reunió con ningún líder de la oposición. Pero el vicepresidente Biden sí, y el presidente Obama, de hecho, inmediatamente después del viaje que tomó Brasil, ese mismo febrero del 2015 se reunió con Lilian Tintori para hablar sobre lo que había discutido con el presidente Maduro y conseguir consejos de ella. Y de hecho, cuando salió el proyecto de ley que iniciaron el senador Menéndez y Rubio en el 2014, cuando regresó el vicepresidente Biden de su viaje, él lo que hizo es
en la implementación la fortaleció aún más. Y si no lo hubiera hecho, no se pudo haber llegado al nivel en donde el vicepresidente de la ISAMI hubiera sido sancionado. Entonces, es cooperación de varias administraciones que han llegado a este punto, es mi opinión. ¿Cómo valora la oposición venezolana este papel activo de las presidencias de Estados Unidos? La valoramos muchísimo, al igual que valoramos la participación y la voz de otros líderes regionales y mundiales. Lo que está sucediendo ahora, como dice Juan, es un reconocimiento de la grave crisis que hay en el país. Y yo creo que es muy importante resaltar que nosotros creemos mucho en las sanciones, al igual que creemos que toda persona que esté involucrada en un acto de corrupción en Estados Unidos, toda persona que esté vinculada a un acto de extorsión, tenga nexos con el terrorismo, debe ser sancionada. Eso es algo que nosotros no estamos en el poder de decir como oposición al gobierno de Estados Unidos que debe hacerlo, eso es parte del rol que ellos cumplen. Y estamos convencidos de que hay muchísimos más personeros del gobierno que están en esa situación y quisiéramos que continuaran las sanciones. Lo que se hizo ahora con el vicepresidente y con su testaferro, estamos hablando nada más de una persona, $3.000 millones en los Estados Unidos, en bienes que no sabemos y recursos que no sabemos de dónde vienen. Entonces estamos completamente a favor de eso y creemos que como se está estructurando este proyecto de ley es muy valioso, no solamente porque viene del bipartidismo, sino también porque está planteando todo el tema de la ayuda humanitaria con los $10 millones que tú mencionaste y un trabajo mancomunado de la región y no solamente de Estados Unidos. Al principio del programa hacíamos referencia, y probablemente usted, Amapola, sea un ejemplo de las consecuencias que tiene la crisis en Venezuela, que es la salida de muchos venezolanos que forman parte de esa clase media. Ese podría ser el perfil que hoy define a esa salida de gente educada, mucha de ella, porque Venezuela tiene fama por precisamente políticas anteriores, incluso a las del gobierno de Hugo Chávez, en las que se hizo una apuesta inequívoca por la educación pública, por la educación de la población. Esa población está saliendo. ¿Dónde irá? Al norte, a Estados Unidos, donde buscan un futuro mejor y donde llegan. ¿Cómo es esa llegada? ¿Cuán diferente es en cifras? ¿Cuántos ha aumentado la llegada a Estados Unidos con esta crisis en Venezuela? Quiero que seamos precisos. Vamos a saludar a Diana Castañeda. Diana, ¿de qué cifras estamos hablando? Hola Gustavo, vamos a ser precisos. Esta crisis política y económica que está viviendo Venezuela se ha traducido en un aumento significativo del número de solicitudes para asilo político que hacen los ciudadanos de este país. Tan solo entre 2015 a 2016 el aumento fue del 168%. El año pasado, 10.221 venezolanos hicieron esta solicitud. Y después de China y México, Venezuela es el país que más solicitudes para asilo hace a los Estados Unidos. Hay que recordar que para que una persona pueda ser elegible para este programa, para asilo político en los Estados Unidos, debe salir de su país por persecución de nacionalidad, de raza, de credo o también por su creencia política. Gustavo. Muchas gracias, Diana. Cifras de la salida de venezolanos. Dramático, Amapola. Está dejando el país sin esa clase que podría formar parte de la economía productiva, que puede ayudar a que la recuperación de la crisis sea más rápida. Y por lo que estamos viendo, si se sale de la situación actual, la recuperación será muy lenta por la ausencia de esa población. Es muy complicado, Gustavo, porque estamos hablando del país que tiene los índices delictivos más altos del mundo. Estamos hablando de una hiperinflación galopante. No hay manera de que los salarios alcancen para comprar las necesidades, los productos básicos. Es normal que la gente se esté yendo, pero nosotros tenemos una apuesta muy importante al país y nosotros estamos convencidos que si nosotros logramos una conciliación en este momento, nosotros vamos a poder tener un cambio en Venezuela. Lo que está pasando en este momento con la represión, lo que está pasando en este momento con grupos armados por parte del gobierno que trabajan en conjunto con las fuerzas policiales,
unos van adelante en algunos casos, otros van atrás, los videos y las pruebas están en todos lados, han atemorizado a la gente. Un poco lo que están haciendo ahorita con todo el tema de la constituyente comunal también es comprar tiempo para seguir aterrorizando a la gente y pretendiendo demostrar que ahora con un cambio de constitución van a poder darle una salida al país. La salida al país tiene que venir por un acuerdo democrático y tenemos que buscar la manera de que más venezolanos sigan saliendo del país, pero tenemos que darles oportunidades. Y da una gran tristeza, Gustavo, porque Venezuela es un país rico, con gente muy talentuosa. Debe ser un líder positivo para toda la región, debe ser un aliado como lo es Colombia, como lo es México, lo debe ser. Y esto no es un debate sobre ideología política o la forma de gobernar, ¿no? No es capitalismo en contra del socialismo. Estos son venezolanos de toda índole, no pueden encontrar medicina, no pueden contar con su seguridad. En el 2003, muchos venezolanos, especialmente del sector petrolero, se fueron a Colombia. Colombia benefició. De hecho, la industria petrolera en Colombia prosperó bastante gracias a la migración venezolana. Claro, y han recibido esa clase trabajadora que forma parte de industrias fundamentales y que están aportando al país sí, de una manera extraordinaria. Alguien me contaba esta semana que en restaurantes en Bogotá tú te sientas a almorzar o a cenar o a comer, lo que sea, y oyes venezolano a tu derecha, oyes venezolano a tu izquierda, y por lo que tengo entendido es muy bien recibida la población venezolana. No así, por ejemplo, en Panamá, donde ha habido alguna fricción social. ¿En Estados Unidos esa recepción es buena? Bueno, estamos en un ambiente muy diferente, ¿no? Yo creo que aunque somos una nación de inmigrantes, ahora el rechazo por la inmigración de Centroamérica, yo creo que hasta cierto punto es algo que algo que tiene que ver más con el origen de los inmigrantes que la migración misma. Entonces, me imagino que en algunas partes de los Estados Unidos le dan bienvenida a cualquier persona que venga a los Estados Unidos en busca de una mejor oportunidad, en busca de asilo. Esa es parte de la tradición histórica del país. Pero en otros, cualquier persona que sea diferente o hable diferente o traiga diferente cultura es alguien que no es bienvenida. Pero te digo yo que este país beneficia de la inmigración venezolana porque son gente que trabaja, que traen cultura, y son buenas para el país. Pero lo que uno quisiera es que el mismo gobierno, yo no sé qué le están dando ahora, cuál es el fin que están buscando. Buscar una solución que haga que los venezolanos regresen a restaurar a Venezuela a lo que era antes del 98. Antes de terminar esta parte del programa, lo comentábamos ahora con la industria del petróleo. No sé quién de los dos lo hacía referencia. Tenemos un secretario de Estado, Rex Tillerson, que estaba al frente de una petrolera y que, por lo tanto, por su trabajo tenía relación con otras petroleras, especialmente una relación muy estrecha con Rusia. La petrolera Rosneft, que es la petrolera rusa, tiene como socio a Petróleos de Venezuela, PDVSA. ¿Qué rol puede jugar Rex Tillerson? Es decir, es una cosa positiva, una asset que dicen en inglés, el hecho de que él tenga esa vía directa con Petróleos de Venezuela, que es en el fondo la gran caja que permite el mantenimiento de muchos sectores afines al chavismo. Sin los beneficios de PDVSA probablemente no recibirían esos beneficios y tal vez dejarían de estar a favor del chavismo para estar en contra. Es decir, el rol del nuevo secretario de Estado, Juan, en el tema del petróleo y con esa dimensión poliédrica, ¿qué rol puede jugar? ¿Qué esperamos? Pues lo que sí es positivo es que el secretario Tillerson tiene una visión y un punto de vista muy estratégico porque conoce el mercado, la industria muy bien. De hecho, él yo creo que acababa de tomar el liderazgo en ExxonMobil cuando entraron en disputa con Venezuela sobre la refinería de Cerro Negro, ¿no? Pero yo creo que él va a mantener su distancia de los temas específicos, porque ahí hay un conflicto de interés para él. Bueno, hay un conflicto de interés para él, pero usted lo decía antes. Es decir, lo primero que le pidió Nicolás Maduro a Joe Biden? Oiga, no manipulen el petróleo.
porque Maduro sabe que mientras el petróleo esté alto y en el momento de máximo esplendor de los años dorados del chavismo, el barril del petróleo está a $110. Hoy está alrededor de los 50, 55 y pues en los años peores del chavismo llegó a estar a 14. O sea que no están tan mal hoy, pero habían estado muy bien. Y sin el petróleo, no sé hasta qué punto el chavismo se aguanta. Pues en ningún mercado abierto podemos manipular cuánto exporta o el precio del petróleo. Lo que sí es algo que se tiene que mirar muy de cerca es la propiedad de Citgo en los Estados Unidos. Es algo que cuando entremos en una situación, digamos que el gobierno venezolano ya no pueda pagar sus deudas internacionales, las disputas que van a entrar van a poner en peligro a las propiedades de Citgo en los Estados Unidos. Especialmente, yo no sé cómo va a resultar el intento de bloquear la presencia de Rosneft en Citgo, pero yo sé que ellos entran en juego, las propiedades de Citgo, en cualquier disputa internacional. Y eso es algo que puede perjudicar al gobierno que sigue a Maduro. Digamos que si él sale por forma democrática, alguien que quiera resolucionar los problemas del país va a heredar un problema muy, muy serio. Un último comentario para cerrar este bloque, Amapola. Sin duda alguna, el tema petrolero mantuvo durante muchísimos años al gobierno de Venezuela. Tuvieron una oportunidad de oro que no supieron aprovechar, no supieron reinvertir en el país, y por eso hoy tenemos carreteras destruidas, la industria petrolera destruida, el sistema educativo, y nuestra gente se está muriendo de hambre. Destruyeron la empresa privada, no hay alimentos, la empresa farmacéutica. Entonces, digamos, es una verdadera lástima que estemos pasando por esto después de haber contado con los ingresos petroleros que tuvimos. Esto es Poder Latino, hoy hablando sobre Venezuela. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Estamos en Poder Latino, hoy hablando de Venezuela, y hablábamos del rol que juegan los presidentes de Estados Unidos. Al principio, Juan comentaba que la política contundente, de diplomacia contundente, la inició George Bush, la continuó Obama y la tiene ahora enarbolada el presidente Donald Trump. Pero si bien es cierto que todos se han posicionado de una manera muy inequívoca, probablemente las voces de George Bush y las de Donald Trump están siendo más evidentes, más contundentes. Obama decidió estar un poquito en la retaguardia sin levantar el pie del acelerador de las sanciones. Ya que hablamos de sanciones y antes de entrar en el detalle, en el análisis, me gustaría volver a saludar a Diana Castañeda para, con el invitado especial que hoy nos acompaña en la sección de Seamos Precisos, entender un poquito cuál es el alcance de esas sanciones y cuando hablamos de sanciones, ¿de qué estamos hablando? Diana. Gustavo, y para ser más preciso, saludamos ahora al abogado internacionalista Mariano de Alba, quien ha trabajado de manera especial en seguir esas sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos a los oficiales de la administración del presidente Nicolás Maduro. Mariano, bienvenido a Poder Latino. Muchas gracias, Diana. Empecemos por hablar cuáles han sido precisamente esas personas que han sido sancionadas por el gobierno de los Estados Unidos. Sí, bueno, hay una diversidad de personas, ¿no? Estamos hablando de funcionarios del gabinete del presidente Nicolás Maduro, que pueden ser tanto civiles como militares. Estamos hablando también de funcionarios de las Fuerzas Armadas venezolanas. Estamos hablando también de ciertos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Y finalmente también hay una funcionaria de la Fiscalía General de la República, una fiscal, que también ha sido sancionada por el gobierno de Estados Unidos. Y también las sanciones abarcan a ciertos civiles, como por ejemplo testaferros, y el ejemplo de eso fue que el testaferro del vicepresidente Tarek El Aissami también fue sancionado recientemente este año por estar involucrado presuntamente en hechos de narcotráfico. ¿En qué consisten esas sanciones? ¿Son sanciones en materia de embargo de bienes, cancelar cuentas, quitar visas? ¿Cuáles son esas sanciones? Sí, bueno, básicamente las sanciones son dos. En primer lugar, a muchas de estas personas se les ha sancionado con una prohibición de ingresar al territorio de Estados Unidos, lo que se concreta en una revocación de sus visas.
para venir a Estados Unidos. Y en segundo lugar, también tenemos la sanción de congelamiento de bienes y activos en el territorio de Estados Unidos. Entonces, esas sanciones se dan por muchos motivos. Un primer motivo que vimos hace muchos años con el presidente George W. Bush fue sanciones por hechos de narcotráfico, y a partir de las protestas en Venezuela en el 2014, el Congreso de Estados Unidos emitió una ley que ordenaba sancionar a las personas involucradas en hechos de represión y en hechos de violaciones a los derechos humanos. Más recientemente, esta semana, un grupo de congresistas en el Congreso de Estados Unidos presentó una ley para que también el Ejecutivo estadounidense, es decir, la Casa Blanca, sancione a funcionarios del gobierno venezolano inmersos o involucrados en hechos de corrupción. Bueno, este último faltará que pase por la aprobación de las dos cámaras del Congreso. Mariano, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti, Diana. Gustavo, regreso contigo. Muchas gracias, Diana. Sanciones, la respuesta de la diplomacia para seguir poniendo presión. Recuerdo durante la presidencia de Bush y los primeros años de Barack Obama que algunos legisladores, usted lo decía al principio, pero no tan directamente, por ejemplo Bernie Sanders, se posicionaban incluso como simpatizantes del chavismo, como le veían la parte positiva. Esto hoy casi me atrevería a decir que ha desaparecido. No hay voces que hoy ya quieran encontrarle la versión positiva al chavismo. ¿Eso es una victoria de la diplomacia contundente que decíamos antes? Pues yo pienso que los venezolanos, el chavismo, pudo manipular mucho la percepción internacional, hablando sobre una alternativa política. Bajo la superficie era otra cosa totalmente. En cuanto a las sanciones son importantes. Perdón, pero ¿usted quiere decir con esto que el chavismo también llegó a tener la capacidad de influir en determinados senadores o congresistas? Yo creo que personas que no siguen la situación en Venezuela día a día tal vez son perceptibles a la retórica de que el chavismo es una alternativa social para el pueblo venezolano. Pero yo creo que nadie puede debatir eso. Todo el mundo quiere que todo el pueblo venezolano beneficie. Lo que no se veía bajo la superficie es que estaban eliminando la libertad de expresión. Vamos a cerrar este bloque. Antes de ir a la publicidad, le aviso que le voy a preguntar sobre las sanciones y el papel de la oposición en el Congreso. ¿Hasta qué punto la oposición también está haciendo su parte, presionando y pidiendo a los legisladores que continúen poniendo presión en Venezuela? Ya volvemos. Ya regresamos con Poder Latino. Continuamos con Poder Latino. Recta final de Poder Latino, hoy hablando sobre Venezuela. Hablábamos de la influencia que puede tener el chavismo a través del petróleo, es decir, de la caja, donde hay recursos para financiar, para ayudar, para convencer o para silenciar. La oposición, se puede decir así, se puso las pilas cuando se dio cuenta de que estaba perdiendo esa batalla internacional que lideró Chávez, consiguiendo esos adeptos que contribuían a silenciar las críticas que podía tener su gobierno, y se activó. Lo digo porque en Estados Unidos, y esta es una plaza que cubro semanalmente, no hacemos más que recibir a líderes de la oposición, del partido que sea, que se reúnen con congresistas, con gente en la OEA, para pedir más sanciones, para pedir más presión, para aumentar esa presión. Es decir, ¿están cambiando las tornas de la presión? Sin duda alguna, el discurso del chavismo siempre fue muy fuerte, siempre fue muy atractivo. Ganó muchos adeptos, no solo en Estados Unidos, sino en muchos lugares del mundo. Aquí teníamos a senadores como Gregory Meeks, que eran grandes... respaldaban muchísimo al gobierno, incluso fue al entierro del presidente Chávez, muy cercano al presidente Maduro, y lo hemos visto también muy crítico en este momento, porque yo creo que ya es un hecho que el gobierno de Maduro está desnudo ante todo lo que han hecho. Es un gobierno que ha roto la Constitución, violando derechos humanos constantemente con nuestros presos políticos. Ahorita tenemos, por ejemplo, más de 500 presos debido a las protestas en este momento, con orden de liberación
y el Tribunal Supremo de Justicia no cede su brazo a torcer y están actuando totalmente bajo las instrucciones de Nicolás Maduro. Entonces, sí están desnudos ante el mundo, sí han terminado de romper muchos de sus apoyos y la oposición está en una búsqueda constante de alianzas y pronunciamientos internacionales, pero también muy conscientes de que el trabajo es nuestro, de que el trabajo se tiene que realizar en el piso, en Venezuela, y por eso la gente está hoy en la calle pidiendo cambios. Están protestando pacíficamente desde hace más de 30 días y hay una posición muy firme de, a pesar de toda la propuesta que acaba de hacer el gobierno de una asamblea constituyente comunal que no se termina de entender porque ni siquiera está establecido en la Constitución, con unas bases comiciales del 50% exclusivamente de sus filas y sus gremios y sus comunas. Es una cosa que lo que está buscando es mantenerse en el poder. Es la voz de Amapola Brísquez, que es la representante de Voluntad Popular Internacional en Washington, que hoy nos ha acompañado junto a Juan González, el vicepresidente de The Cohen Group, que fue asesor del ex vicepresidente Joe Biden en la Casa Blanca. Gracias a ambos por haber estado con nosotros. Gracias, Gustavo. Así terminamos. Nosotros vamos a continuar explicándole lo que pasa en Venezuela y lo que acontece en Washington y en Estados Unidos. Esto es NTN 24. Gracias por escogernos para estar informados. Feliz domingo. Una producción de NTN 24 con la colaboración de El Tiempo Latino, una publicación del Washington Post y la George Washington University.